Bueno, tenemos la oportunidad ahora de compartirla, saber que el Señor es el que está aquí con nosotros, Él es el que nos da su respaldo, el que nos da su bendición. Y lo que más anhelamos es que su Espíritu Santo sea el que en esta mañana toque nuestros corazones, que nos convenza y que podamos ver su mano en nuestras vidas, para que podamos salir de aquí convencidos cada día más de que somos hijos de Dios, convencidos de lo que Dios puede hacer por medio de nosotros, allá afuera en donde estemos, y anhelando que más personas puedan ser tocadas por medio de lo que el Señor nos enseña y que nosotros lo pongamos por obra. Así que vamos a orar, a pedirle al Señor dirección en esta hora, a pedirle sabiduría, entendimiento, amor por su palabra. Amado Dios, Señor, estamos delante de ti en esta hora. Te glorificamos, te honramos, te exaltamos, proclamamos tu nombre, Señor, declaramos que tu nombre es santo, que tú eres digno de recibir gloria y honor, Señor. Gracias por los que estamos aquí, gracias, Señor, por los que no han podido venir, están en tus manos, creemos que tú eres fiel y misericordioso, que tú tienes el control de sus vidas, de su salud, y por eso los ponemos en tus manos en esta hora, para que sea tu mano sanadora, tu mano de libertad sobre sus vidas, Señor, que quites toda angustia, dolor, Señor, que te lo lleves y que puedas traer paz, que puedas traer seguridad, que puedas traer, Señor, bienestar a sus vidas. Aquí estamos, Señor, en esta hora para recibir tu palabra, porque anhelamos que tu enseñanza, Señor, llegue a nuestras vidas y que tu Santo Espíritu nos ayude a poder ser ministrados en esta hora por esa palabra, Señor, por esa enseñanza. Anhelamos, amado Dios, que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar con libertad en medio de nuestras vidas, Señor. Que mires en nosotros, Señor, un corazón limpio, un corazón agradable, un corazón justo, para que puedas hacer de nosotros, Señor, esas vasijas útiles y por medio de nuestras vidas puedas llevar tu presencia, tu poder, tu gracia a aquellos que tanto lo necesitan, Señor. Gracias porque te conocemos, porque sabemos que tú eres un Dios vivo y que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Que tu palabra, Señor, viene a nuestras vidas, Señor, para convencernos, para traer libertad, para que podamos ser libres del pecado, que podamos ser desatados de toda cadena de opresión, de angustia, y que por medio de tu misericordia podamos, Señor, abrir nuestros corazones a ti y poder ser bendecidos y tratados por tu palabra, Señor, y por tu gracia, Señor, y por tu misericordia. Bendecimos esta palabra, Señor, y te rogamos, Señor, que te lleves todo impedimento, toda distracción, que te lleves todo aquello, Señor, que quiere impedir que tu palabra fluya en esta hora en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria a Dios. Perdonando las faltas. Ese es el título que le he puesto a lo que quiero compartir. Y antes de comenzar, quisiera hablar de algo que hace algunos días estaba yo mirando la televisión con mi esposa y viendo un reportaje o entrevista, no sé cómo se le puede decir, me doy cuenta o entiendo de que no es difícil encontrar cada día en nuestras vidas personas que han sufrido agravios, que han sufrido de alguna manera daño por causa de otros o de nosotros mismos. Yo sé y recuerdo de muchas veces en los que le he hecho daño a otras personas, cuando estaba en el colegio, compañeros, incluso a más pequeño, de niño. Recuerdo haber hecho cosas que de alguna manera dañaron a otras personas. Y a un adulto, con mi esposa, recuerdo también haber hecho cosas con otras personas, con mis padres. Y asimismo, como me ha pasado a mí, yo creo que nos ha pasado a cada uno de nosotros. Que nos han agraviado, que nos han hecho daño y nosotros también lo hemos hecho. Y yo creo que nadie puede decir que no. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en situaciones de poder o estamos en situaciones de que no estamos de acuerdo con otra persona
Y nuestras reacciones normalmente ante esa situación es querer dominar o querer poner nuestras ideas por encima del otro. Y de esa manera, pues cuando alguien no está de acuerdo, cuando alguien está en inferioridad en cuanto a fuerza, conocimiento, pues el orgullo hace que nosotros queramos ser más grandes, queramos llevar el dominio, queramos dominar a personas. Y eso no solamente lo vemos en nuestras vidas, lo vemos a través de la historia. Hemos visto cómo gente con poder han querido dominar pueblos, dominar naciones, dominar gentes y sobrepasarse sobre grupos de personas, sobre minorías, y pues todo a causa de que no se está de acuerdo, ¿no? O no se acepta la situación de otra persona. Es claro que el Señor nos enseña, y nosotros que estamos aquí hemos sido enseñados acerca de las cosas que a Él le agradan y las cosas que no le agradan. Y por supuesto, como lo he dicho, muchas de las personas que conocemos hacen cosas que a Dios no le agradan, se comportan de manera que a Dios no le agrada. Y la iglesia normalmente ante esa situación, ¿qué ha hecho? Ha tomado este lado dominante, ha tomado este lado por decirlo así, de poder religioso, y ha querido de alguna manera juzgar, de alguna manera dañar a este tipo de personas, ¿sí? Poniendo ejemplos, por ejemplo, en nuestras familias, en muchas ocasiones hemos tenido familiares alcohólicos, drogadictos, incluso con desviaciones sexuales, y nosotros con ese tema religioso en ocasiones creemos ser superiores, ¿no? Creemos poder juzgar a la persona y poder incluso condenarla, sabiendo que eso no es ni trabajo ni es nuestro llamado de hacerlo. Eso solamente Dios es el único que tiene la potestad de hacerlo. Por supuesto, nosotros estamos llamados a llevar la palabra, a compartir, a hablar de Dios, pero en ningún caso de juzgar ni de señalar a estas personas. ¿Y cuál es el trasfondo de todo esto? Pues a nosotros nos ha pasado, y es lo que hablaba al principio: los agravios, la mala vida, la mala condición en la que se han desarrollado muchas personas. Te estaba contando que estaba viendo un documental acerca de un hombre, creo que era en Estados Unidos, y este hombre secuestró a una familia, al esposo, a su mujer y a su hijo. Y lo secuestró y primero, pues yo no lo sabía, pero mi esposo me lo contó, que el hombre había estado en la cárcel, era muy joven. Y cuando salió, esta familia le dio la oportunidad de que trabajaran con ellos. Y él se fue a trabajar, y pues al haberse abierto la confianza, al haberse abierto las puertas, pues este hombre se aprovechó y quiso robarles, y al final pues terminó esto en tragedia. Después de un tiempo pues se juzgó, se encontró a este hombre, él asesinó a la mujer de esta familia, la asesinó. Y este hombre fue juzgado y fue enviado a la cárcel, y pues le pusieron una condena en Estados Unidos, bueno, en ese lugar de cadena perpetua, que parece justo, parece injusto, pues eso yo no lo puedo juzgar, solamente Dios lo sabe, pero como nosotros sabemos, lo que son las autoridades han sido establecidas por Dios, y cada país tiene sus autoridades. De alguna u otra manera son justos o no, dependiendo de sus orígenes. Y pues en este caso a este hombre le dieron esa cadena perpetua. Y podemos ver aquí que, según lo que yo veía del documental, el hombre, cuando estaba en la cárcel, le hablaron de Jesús y conoció a Dios. Y cuando lo entrevistaban, él decía que él se sentía libre porque Jesús le había hecho libre. Y yo no puedo negar eso. Yo no puedo decir que no le haya hecho libre. Pero ¿tú crees que el esposo de esta mujer, con su corazón, cómo puede estar?
o cómo puede seguir, o cómo puede continuar su vida habiendo vivido esto, entendiendo que una persona que fue la que les hizo ese daño está en la cárcel y que cuando le entrevistan dice que por Jesús está libre y que Jesús ya le ha perdonado y justifica ciertas cosas, ¿no? Los justifica por la religión o por lo que ha conocido. Pero ¿cómo se queda la persona que sufrió el agravio? El niño que se quedó huérfano sin su madre, ¿cómo se queda? Entiendo que Jesús vino a la tierra para que nosotros fuéramos salvos, y cuando nosotros confesamos y creemos y vivimos bajo la autoridad de Dios, el Señor nos perdona. Pero el tema está cuando nosotros hemos hecho daño. Y por ejemplo, este es un caso entre muchos otros, aunque parezca que esto es grave y que otras cosas no lo son, pero cuando tú haces daño a una persona, necesariamente no asesinato, sino una mentira o una traición, eso puede llegar a causar demasiado daño, y no solamente a una persona, sino a muchas. En este caso, pues te lo comento porque es algo sobre lo que quiero desarrollar un poco el tema de lo que vamos a hablar. El hombre aparentemente, cuando se entrevistaba ahí en la cárcel, pues mostraba un cierto cambio, ¿no? Y decía incluso que él ya había pagado mucho por eso que hizo, o sea, que la condena que está pasando, que ha sido muy larga, y que él cree que ya había pagado por lo que había hecho. Pero claro, luego hablaban con el hombre y le decían, ¿tú crees que este hombre ha pagado ya por lo que ha hecho? Ya lleva unos 30 años en la cárcel. Y este hombre decía, nada de lo que pueda hacer esta persona que mató a mi esposa en la vida puede tener ni perdón, ni puede tener, ni es justo. Este hombre no debería estar viviendo, ni siquiera debería tener la oportunidad de salir de nuevo a la calle, porque podría hacer lo mismo. Y entonces, claro, esa era lo que decía aquel esposo que fue agraviado, ¿no? Pero el hombre que estaba en la cárcel decía que no, que ya Jesús le había perdonado y que ya él podía tener libertad, no sé qué. Y claro, cada uno puede pensar en su mente y decir, no, el que está en la cárcel tiene razón, porque ya Jesús le ha perdonado, así como me perdonó a mí. Otros pueden decir, no, el hombre que fue agraviado, que el cual mataron a su esposa, es el que tiene la razón. Yo no te voy a decir aquí una cosa u otra sobre lo que yo pienso, ¿no? Pero vamos a ver la palabra y vamos a mirar qué podemos sacar de este suceso, y qué nos dice Dios acerca de estas mismas situaciones y que pasan en nuestra vida, y cómo debemos comportarnos nosotros según la palabra, y cómo debemos ver este tipo de situaciones según la palabra. Miremos en 2 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 11. Segunda Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 11. Estamos hablando de perdonando las faltas. Dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo por exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, y vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo.
Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si alguno he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Yo leyendo esto, pues estaba un poco confuso porque realmente no sabía de qué estaba hablando el apóstol cuando decía, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo a todos vosotros. Entonces ya mirando un poquito la palabra y estudiando un poco, me doy cuenta que el apóstol Pablo está escribiendo una carta a los Corintios, es la segunda carta. Y resulta que en el versículo 1 al 3 dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la primera vez que estuvo, hubo o existieron cosas que le causaron tristeza, que le causaron alguna desilusión, o que, no sé, alguien pudo haberle hecho algo, ¿no? Y luego seguimos leyendo, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Esto nos enseña que el apóstol, cuando estuvo la primera vez allí en Corinto, tuvo alguna situación con alguna persona. Y cuando se lee en 1 Corintios, hay algunos apartes donde habla ciertas cosas que pasó con algunas personas. Y algunos aseguran que es una situación, otros aseguran que es otra. Generalmente se pone que o se lleva esto a que por alguna situación sufrió alguna tristeza. Puede ser que había sido lastimado por situaciones o actos de personas que le entristecían y que tal vez no seguían sus enseñanzas o y eran contrarios a lo que él decía. ¿Has visto esto en la iglesia alguna vez? Que el pastor o alguien va a predicar o va a enseñar y alguno tiene alguna raíz por ahí de rebeldía o mira, yo no estoy de acuerdo con esto. Me ha pasado algunas ocasiones de gente que va a la iglesia, que viene de otras iglesias con algunos pensamientos o enseñanzas raras que no son de Dios, o que han incluido en su vida cristiana ciertos temas que le benefician o que están a su favor para hablarlos, pero que no tienen nada que ver con Dios. En alguna ocasión un hombre estaba en la iglesia, estábamos reunidos y él decía que él no llevaba a sus niños a la escuela dominical en la iglesia. Y yo le pregunté, ¿pero por qué? Y dijo que porque allí le enseñaban las mujeres y que las mujeres no tenían por qué enseñar. Entonces yo le dije, pues entonces tú no has leído la palabra. Que en los Hechos, cuando Dios dice que derramará de su espíritu sobre toda carne y que todos tendremos de parte de Dios la unción para hacer su obra, siempre y cuando todos estemos sometidos y respetemos lo que es la palabra de Dios y seamos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, al haberle yo dicho esto, pues el hombre no le gustó, se enfadó mucho y dijo que aquella mujer que él no tenía por qué dejar a sus hijos para que les dijera. Pero claro, me iba yo a ver la situación de este hombre, una persona alcohólica, una persona que maltrataba a su mujer, una persona que estaba en su casa y que pues pensaba que era el rey sobre todo y que todo el mundo tenía que estar sometido a él. Y claro, cuando yo le dije esto, se enfadó muchísimo y se fue de la iglesia y dijo, yo no vuelvo a esta iglesia porque aquí hacen cosas que a mí no me gustan. Y bueno, pues a ti no te gustan, pero es que son cosas de Dios, no es como tú quieras, es como Dios lo disponga y como cada uno reciba el trato de Dios y se someta al Señor a servirle. Y si tú no lo aceptas, pues tendrás que irte y con tu contaminación, ¿no? Entonces, estamos viendo que en este caso hay personas así, y en el caso de Pablo le tocó pasar con una persona de estas, ¿sí? Según lo que hemos leído aquí. Entonces, ¿eso qué quiere decir?
que igual que la gente que no está en la iglesia, la gente que no viene aquí, que nos topamos en nuestro diario vivir, y nosotros como cristianos, igual que todos, sufrimos estas situaciones, igual en nuestra casa. De todos es conocido, y por ejemplo la hermana Katy sufre mucho por su hijo, y su hijo comete un montón de cosas y situaciones, y ella habla mucho que todo eso tiene que ver con su pasado, ¿no? Pero su hijo le agravia mucho a ella y le hace sufrir mucho, le hace pasar muchas penalidades, muchas cosas, pero está el amor de ella por su hijo, ¿sí? Pero así mismo, como pasa con ella, a muchos de nosotros nos pasa, con hijos, con marido, con esposa, con hermanos, y en la iglesia también pasa con hermanos. Hace algunos días estaba yo en una discusión entre dos hermanos, y claro, se dejaron llevar, se dejaron calentar la cabeza, y entre los dos se dijeron cosas que uno solamente escucha en un lugar donde hay borrachos o drogadictos, diciéndose cosas terribles, escupiéndose, diciendo tú eres basura, tú no vales. Entonces, imagínate uno en la iglesia, cómo puede o cómo procesa esto, u otra persona cómo procesa de que vea a dos hermanos de la iglesia peleándose y tratándose de esta manera. Imagínate qué queda en el corazón de cada uno. Obviamente, pues se genera una desconfianza, se genera una falta de confianza por estas personas, y se dice, mira, vienen aquí a la iglesia y esto es lo que vienen a hacer. Entonces, a lo que voy según esto es que uno puede ir delante de Dios, pedir perdón, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver esta situación, cómo se maneja. En el versículo 1 a 3, el apóstol Pablo habla de no volver a ir con tristeza. Y la causa de esta tristeza, lo que habíamos dicho, es que había sido lastimado por alguien, ¿no? Y esa situación pues le entristecía. Entonces, por medio de la palabra, con este suceso, en el camino de la vida, pues lo que hemos hablado, muchas veces hemos sido y seremos lastimados por personas. O sea, no podemos pensar que en este camino cristiano va a ser todo felicidad, como en muchas iglesias lo pintan, o como mucha gente que se dice ser pastores lo pintan, ¿no? No, tú vas a la iglesia y todo va a ser felicidad, Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar, Dios va a hacer de ti una persona diferente y no vas a volver a sentir pobreza ni tristeza. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque las consecuencias de nuestros actos de toda la vida nos siguen. Entonces, si tú has sido, por ejemplo, un estafador, ¿a cuánta gente no has estafado? Pues eso, aunque llegues a la iglesia, eso te va a seguir, porque la gente te va a reconocer y va a decir, mira, ese fue el que me hizo eso. Hay hombres o mujeres que ha pasado mucho. Están en, por ejemplo, país, Uruguay. Dejan allí su esposa, dejan su marido, sus hijos, se vienen para acá a buscar una mejor vida, llegan aquí, conocen a otra persona, están con esa persona, van a la iglesia y ya luego pues se justifican, ¿no? Diciendo, no, yo tenía una situación difícil, muy difícil allí y me he venido aquí, he conocido a una persona, estamos en la iglesia, queremos servirle a Dios. Entonces, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Y obviamente no tiene de parte de Dios ningún respaldo ni ningún permiso. Pero muchas personas quieren justificar esa necesidad de cambiar esa situación, esa necesidad de no haber arreglado esa situación, la quieren justificar, obviamente pensando que eso ya quedó atrás. Pero esas cosas, los compromisos que hemos adquirido, las situaciones en las cuales hemos pasado, esas cosas nos siguen con nosotros. Y el deber de un cristiano es, si he hecho daño, si hay algo que no está concluido, si hay algo en el cual tengo un compromiso, que tengo que hacerlo, sanarlo, tengo que restaurarlo. De parte de Dios estoy llamado a todo ese daño que he hecho, repararlo. O si he causado alguna grieta, si he causado alguna situación, reparar o sanar esa situación. Porque, por supuesto, he hecho daño y de parte de Dios lo que tengo que hacer es ayudar a sanar. ¿Cómo normalmente
suceden este tipo de agravios o de daños con palabras, lo que decía ahora, ¿no? La situación de estos dos hermanos hablándose de mala manera, insultos, malas acciones, envidia, celos, y todo esto lo habla la palabra, hablando mal de esa persona, diciendo cosas que no son, a veces, y ya incluso en ocasiones más graves, pues yéndose a los golpes, o hasta en ocasiones el asesinato, que era la primera historia que te estaba contando. Entonces, podemos ver que esto también sucede en la iglesia, sucede a los cristianos, nos sucede a nosotros. No somos inmunes a que nos pasen este tipo de cosas. No somos inmunes a que tengamos una situación de enfermedad y que por eso en algunas ocasiones queramos mandarlo todo a la basura, dejar de vivir, tener desilusiones y pensar, no, como cristiano yo no tengo por qué pasar por esto. Sí lo pasamos, porque por eso somos carne. Somos carne, estamos aquí en la tierra. Dice que nuestro ser está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Y obviamente si estamos bajo la carne, pues estamos sometidos a la carne. Pero si estamos bajo el espíritu, nos dirige el espíritu. Sin embargo, estamos en un cuerpo que es de carne. Y este cuerpo pues está sometido al ambiente, está sometido a los daños, a los accidentes. Y que por supuesto Dios nos guarda, pero que nos pasan cosas, nos pasan. Que claro, cuando dejamos de cometer ciertas situaciones, de hacer daño a los demás, estamos menos expuestos al daño, pero siempre lo vamos a estar. En el versículo 4 al 9 nos habla acerca de cuando pasan este tipo de cosas como cristiano, ¿cuál es la actitud que debemos tomar? Dice, porque la mucha tribulación, que es lo que hemos hablado, y la angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas. Mira, el apóstol está escribiendo aquí acerca de cómo lo que pasó allá en Corinto le hizo tanto daño, ¿no? Que estamos viendo que un apóstol llorando y angustiado y con lágrimas y con tribulaciones, pero que si el apóstol Pablo escribió muchas cartas, ¿cómo va a tener tribulación? ¿Cómo va a tener angustia? ¿Cómo va a tener tristeza? Pues mira, aquí lo está escribiendo. Igual que Jesús también sufrió tristeza, angustia cuando iba a ser crucificado, cuando iba a ser llevado allí. Y esto que dice aquí, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande amor os tengo. Entonces, todas estas lágrimas, toda esta angustia, ¿era qué? Por amor. ¿Cuántos han sufrido? ¿Cuántos hemos llorado por amor? ¿Cuántos en alguna ocasión han estado arrodillados orando por alguien perdido, alguien que nadie da nada por esta persona, y se ha orado, se ha derramado lágrimas, se ha buscado al Señor por muchos años, y después de mucho tiempo el Señor hace la obra? Pero eso se hace ¿por qué? Por amor, ¿sí? Mucha gente hace esto por obligación, porque lo vean, pero eso no tiene ningún fruto. El verdadero fruto se hace cuando se derrama una lágrima, cuando se arrodilla y se quebranta uno por amor a las almas, por amor a las personas. Y en muchas ocasiones ni siquiera tenemos problemas en nuestra casa y estamos orando por otras personas que tienen problemas peores a los nuestros, más difíciles, que tienen situaciones terribles. Y nosotros tenemos situaciones en nuestra casa, pero estamos orando por estos otros. ¿Y por qué lo hacemos? Por amor. Entonces el apóstol Pablo estaba diciéndoles todo esto, que estaba de esa manera, pero que aunque estando de esa manera, él estaba allí porque les amaba. Estaba escribiendo porque les amaba. Quería ir otra vez, pero no quería ir triste, no quería ir angustiado como al principio, sino que quería ir con gozo y quería perdonar, quería ser perdonado. Entonces, con respecto a las situaciones que vivimos, que es lo que hemos hablado antes, ¿cuál es la solución o la luz que nos da la palabra? El perdón, el amor. No es fácil. Vamos a mirar cómo lo que nos enseña aquí. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, en el versículo 5, sino en cierto modo a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle
y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Sí? El apóstol demuestra su amor, les enseña que todas estas situaciones, ¿cómo se sanan? Con amor, y eso es lo que les está enseñando para que ellos mismos lo hagan también. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Entonces, claro, una prueba de obediencia, ¿cuál es? El amor. Una realidad, una muestra de lo que es la obediencia, ¿cuál es? El amor. Dice que debido al amor y a la forma como Cristo nos perdonó, Dios también nos llama a vivir ese camino de perdón. Entonces Dios te llama a ti, Dios me llama a mí a vivir ese camino de perdón. Hay agravios, hay insultos, hay cosas terribles, tristes que nos suceden, pero ¿qué tenemos que practicar nosotros? El amor. No es fácil cuando hay cosas que nos suceden, cuando hay eventos que nos suceden que son terribles y que nos hacen mucho daño. No es fácil cuando uno escucha en las noticias una familia, un tío que ha violado a un niño, que ha violado a una niña. No es fácil que unos hombres violen a una chica, que un niño sea apaleado en la calle porque otros lo vieron porque era negro, porque era indio, porque era de no sé dónde. No es fácil. Y perdonar eso no es fácil. No es algo que yo digo de un momento a otro, no, yo perdono eso, ya pasó. No, porque la persona que ha sufrido eso, si no muere, queda con ese trauma para toda la vida. Y sus padres o su familia no saben en muchas ocasiones cómo tratar eso. Del caso que te estaba hablando primero, resulta que también entrevistaron a un pastor, y este pastor era el que le hablaba la palabra al hombre que asesinó a la mujer. Y él iba a la cárcel, así como lo ha hecho en muchas ocasiones Ramón, que me imagino que lo habrá compartido a mucha gente que ha hecho cosas terribles. Y este hombre pues hablaba de cómo en algunas ocasiones había tenido pues consejería, hablando con aquel preso, y él le decía que muchas de sus actitudes eran por su niñez. Y claro, le empezaba a nombrar todo lo que pasaba. Decía que él nació sin padres, que estuvo en casas de acogida, que él no tenía el amor de una madre, y que en alguna ocasión salía con un amigo y el amigo tenía un primo mayor, y este primo un día se lo llevó por allá a un campo y lo violó. Y no fue una vez, sino muchas veces. Entonces, pues claro, uno pensaría y este tipo de cosas dañan a una persona de tal manera que esa persona se siente sola, esa persona se siente que no tiene protección de nadie, que no tiene ayuda de nadie, y que lo único que puede hacer es tratar de defenderse en medio de todo este dolor. Y él decía que prácticamente los daños o las cosas que él hacía podrían ser a causa de eso, ¿no? Y el pastor se lo decía en la entrevista, que este hombre había sufrido tanto que su rabia, su odio lo manifestaba de esta manera. Posiblemente él no lo aseguraba, pero decía que en gran manera sus actitudes, el daño que causaba era causa de todo lo que había recibido. Podemos decir nosotros que sí, podemos juzgar, decirlo sí, fue por eso o no, solamente Dios lo sabe, porque solamente Dios conoce su corazón. Pero es claro que, y yo creo que cada uno de nosotros, dependiendo de nuestra niñez, de nuestra vida, en muchas ocasiones se nos han venido cosas a la cabeza de momentos que hemos vivido y cómo eso nos ha llevado a crear ciertas actitudes, ¿no? Por ejemplo, algo que incide mucho en el comportamiento de uno es cuando uno está en el colegio y se burlan de ti, se burlan de tu aspecto físico, se burlan de tu pelo, de tu nariz, de tu boca, de tus dientes, de tu cuerpo, y eso ya ahí está generando un daño, está generando una situación en la que nosotros empezamos a crecer con esos complejos, ¿no? Y al crecer con esos complejos estamos teniendo esa inferioridad, ese menosprecio, estamos teniendo
eso de querer estar solos, de ser tímidos. Eso lo digo porque yo lo he vivido y porque he visto en personas esas situaciones. Entonces mira cómo el daño de alguien o de un grupo de personas puede causar a uno y uno estar con eso toda la vida. Claro, cuando llegamos al Señor nos damos cuenta que tenemos ese dolor, porque el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y hace que nos conozcamos, hace que entendamos por qué somos y actuamos de cierta manera. A mí en el colegio me molestaba mucho por mi nariz, o sea que yo tenía una nariz muy grande y eso a mí me hacía sufrir mucho, porque claro, tú estás en el colegio, te gusta alguna chica o yo qué sé, o quieres tener una buena apariencia y claro, que te estén machacando con eso, que te estén poniendo sobrenombres, como dicen aquí, no sé, apodos, que te estés poniendo, eso te hace sufrir mucho. Y yo llegaba con ese complejo y cuando llegué a la iglesia yo llegaba como con ese complejo, ¿no? Pero el Señor me enseñó a mí a amarme como era, a disfrutar de lo que soy y a darle gracias por cómo me ha hecho. Y eso es algo que para mí quedó atrás. Sin embargo, en muchas ocasiones hay gente que lo trae de nuevo a colación, ¿no? O que te lo dice. Entonces, dependiendo de la madurez, dependiendo realmente de la sanidad que haya hecho Dios en tu vida, ya toma las cosas de una manera diferente. Pero así con esta situación hay muchos otros casos de cosas que suceden y que están allí y que aparecen y que en algún momento ¡puf!, algo hace que salga. Y ante eso, ¿qué es lo que hemos visto? Pues que el Señor nos llama ante estos agravios ¿a qué? A perdonar, a amar. Aquí en el versículo 9 decía, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y en el versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Entonces, a través de ese perdón, a través de ese amor que viene a la vida, nosotros podemos hacer que a esas personas que estaban como con esa situación así, como con ese agravio, no les consuma la tristeza. Porque en la iglesia me he dado cuenta, he hablado, he escuchado de gente que tiene una profunda tristeza por un agravio que han sufrido, jóvenes que han sufrido, chicos que han sufrido agravio porque se han metido en una relación de fornicación y claro, al meterse en eso, pues la chica o el chico se han sentido utilizados, se han sentido menospreciados y cuando llegas a la iglesia, la verdad pues empieza a hacerte sacar todo eso que tienes dentro, ¿no? Y eso se empieza a reflejar, se empieza a mostrar y cuando eso se muestra pues y no hay perdón, no hay restauración. Hay jóvenes que ante esas situaciones buscan incluso suicidarse. Dicen, mi vida no tiene sentido porque yo estaba con esta persona me falló, me dijo tantas cosas, me habló de cosas muy bonitas, pero me falló y luego me despreció y ahora está con otra. Y a mí me dejó con esta situación. Eso ha pasado, lo he visto así en ocasiones en la iglesia con jóvenes. Ahora imagínate tú con adultos, ya con gente que tiene familia y que hace lo mismo, que está con su familia en la iglesia o no en la iglesia y que pasa una situación de adulterio y cómo esto genera tanto daño y de ahí en adelante cómo se restaura una situación de estas. Es muy complicado, pero pues para nosotros aprender y para nosotros tener en cuenta, tenemos que practicar lo que dice la palabra, el perdón, a través de esto que hemos leído, el perdón. Y eso solamente se hace cuando uno tiene amor, cuando uno practica el amor. Entonces, yo creo que cada uno, nosotros conocemos lo que es el amor y hemos visto en Corintios capítulo 13, versículo 4. ¿Cómo es el amor? Miren, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4,
vamos a mirar por qué el amor es lo que puede llevarnos a tener una vida de perdón, a practicar el perdón. Porque dice en el versículo 4, el amor, ¿cómo es? Es sufrido. O sea que si tú tienes amor, ¿qué quiere decir? Que has sufrido. Es benigno. O sea, el amor es algo que te hace ser, a pesar de lo que pasa en tu vida, de comportarte de una manera buena, de ser una buena persona. Dice, el amor no tiene envidia. O sea, que el amor no hace que tú te creas más que otro ni que te menosprecies. El amor no es jactancioso, no se envanece. Prácticamente todo lo contrario de lo que es el orgullo, ¿no? En el 5, no es indecoroso, no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. O sea, el amor no hace que tú te llenes de ego, no. El amor busca lo de los demás. Busca que los demás estén bien, que tú practiques el hecho de que con tus acciones, con tus palabras, hagas que las otras personas se sientan bien. No que se sientan bien contigo, que se sientan bien como personas, como seres humanos, como hijos de Dios. Que se sientan valorados, que tú les respetes y sientan a las otras personas que tienen valor. Pero cuando no hay amor, ahí es donde está el orgullo y donde yo quiero envanecerme y quiero estar por encima de la otra persona. Y quiero menospreciar al otro haciéndolo sentir que no vale nada. Dice, el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza ¿de qué? De la verdad. Mira, aquí palabras claves. La verdad y no busca lo suyo. Todo lo sufre, todo lo cree, una palabra clave, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Tú crees que estamos practicando el amor? Difícil, ¿no? Tener todas estas características en mi vida y decir, no, yo realmente practico el amor. Practico el amor, que es tener todas estas cualidades, todos estos puntos, todos estos ítems, como los quieras llamar, pero que se hagan parte de tu vida. ¿Puedo decir que yo he sufrido y que ese sufrimiento me ha llevado a ser a mi mejor persona? Sí, no. ¿Puedo decir que yo soy buena persona con los demás? A veces no, porque a veces no me importa lo que le pase al otro. Dice que no tiene envidia, muchas veces soy envidioso. Dice que no es jactancioso ni no se envanece. Muchas veces yo tengo orgullo. Estoy enaltecido ante otra persona. Por alguna situación creo yo tener la razón. Algunas veces me irrito de una manera terrible y digo malas palabras. Y eso me genera rencor. Estoy con ese rencor aquí, con esa rabia, con esa ira. Y como que, si esta persona se cayera por esa escalera y se rompiera un pie. Eso lo hemos pensado. Y siendo cristianos. Yo creo que nadie puede decir que no. A alguien que te ha hecho daño, que no sé, que le caigan piojos en la cabeza o que le pase un hongo en los pies, cualquier cosa, yo qué sé. Eso mucho lo hemos pensado. O hemos querido que pase algo a otra persona por esto, ¿no? Porque nos ha hecho daño. Hay personas que realmente practican el amor y que cuando sufren tienen esa capacidad, ese don de Dios para tener el amor y para perdonar y para no hacer este tipo de cosas, pero la mayoría somos así. Somos que nos dejamos llevar por el orgullo, por la vanagloria, por querer llamar la atención y que las otras personas sean menospreciadas. Sí, no queremos sufrir, no queremos decir la verdad, somos injustos, no esperamos y no soportamos. Entonces mira cómo es el amor, cómo Dios nos llama a practicar el amor para poder perdonar. Viendo estas cosas, pues saco algunos puntos. Que para poder perdonar tenemos que practicar el amor. Para poder perdonar tenemos que olvidar y reparar todas estas faltas. Y muy importante, para cerrar esto, es que nosotros no debemos ser quienes causamos daño. Si tú amas, si tú eres un hijo de Dios, tienes que procurar en tu vida andar de tal manera que no dañes a los demás, que no dañes a las personas que te rodean. Pero para no dañarlos, ¿qué tenemos que hacer? Practicar el amor,
practicar la palabra de Dios, vivir siempre con la palabra de Dios en nuestra mente, vivir con el Espíritu Santo en nuestra vida, tener comunión con el Padre, porque eso es lo que nos lleva a nosotros a amar, a entender a las otras personas, a ponernos en el lugar de las otras personas. Cuando nosotros causamos daño, y es lo que llevo para que tú ya saques la conclusión, este hombre que está en la cárcel le hizo daño a esta familia, ¿vale? Y luego tuvo que sufrir las consecuencias de haber hecho este daño. ¿Las consecuencias cuál era? Estar en esa cárcel pagando toda su vida por lo que hizo. Estar con su mente, si es que realmente tener un arrepentimiento genuino, toda la vida pensando en que le quitó la vida a otra persona. Estar en su mente sabiendo que hay personas que te odian, que te detestan, que no quieren verte por lo que les hiciste. Entonces, no pensemos nosotros de ninguna manera que si hemos hecho daño, que porque Dios nos perdona, las otras personas nos van a mirar igual que como nos mira Dios. ¿Por qué? Porque los seres humanos son seres humanos y los seres humanos no son como Dios. Dios es amor, Dios es perdón, ¿sí? Dice la palabra que Dios también es fuego consumidor. Entonces, nosotros podemos creer y podemos decir, no, Dios me ha perdonado. Sí, he matado a esta gente, pero Dios me ha perdonado, yo soy libre. Delante de Dios, Dios puede perdonarte, pero tú has cometido un agravio y has dañado a otras personas. Entonces las consecuencias están. Y por esto yo quiero compartirte esa palabra y animarte y pedirte en el amor del Señor que seas tú de aquellos quienes no causes este daño. Porque es que este daño no solamente genera consecuencias en tu vida, sino en la vida de los demás. Este daño no solamente destruye en ciertas ocasiones tu vida, sino que destruye la de los demás. Entonces, todo el sufrimiento que alguien pueda infringir a otro y el fruto de aquel sufrimiento, cuando se juzga, obviamente es una consecuencia. No puede un padre dejar una familia a un lado por otra mujer y pensar que sus hijos cuando esté grande le van a perdonar. Van a decir, no, bueno, aquí no pasó nada, te entendemos porque mi madre tal vez era muy, peleaba mucho o gritaba no sé qué. No, tú nos dejaste. ¿Cuál era la situación con mi madre? Eso no es mi problema. Tú como adulto tenías que solucionarla, pero no coger y dejarnos. Eso por poner un ejemplo, ¿sí? Padres, hijos desobedientes, hijos que son terribles, que roban, que van y hacen daño, cuando van a la cárcel o lo que sea, o lo que tengan que pasar en la calle a causa de sus daños, o que otra persona le golpee, muchas veces les dejan paralíticos por robar, por no sé, por hacer cualquier cosa. Y estas son las consecuencias de hacer daño. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No ser quienes causemos daño, sino quienes perdonemos, quienes enseñemos el perdón. Si tú eres de los que no hace daño, por supuesto, tu vida va a tener el respaldo de Dios. Y tu vida, por supuesto, va a ser de bendición para otros. Pero cuando tú haces daño, ¿qué bendición eres? No eres ninguna bendición. Eres una persona que no tiene el amor. Y cuando no tenemos el amor, pues no tenemos a Dios. Pero si tenemos a Dios, tenemos el amor en nuestras vidas, lo practicamos y no hacemos daño. Oramos al Señor si hay alguna situación difícil y le pedimos al Señor que nos ayude a restaurar esa situación. Que si ya has hecho daño antes de conocer al Señor, pues hay que intentar buscar la manera de repararlo. Que no se puede reparar, bueno, pues no se puede por alguna circunstancia, pero tratar de alguna manera que el Señor obre para que esas personas a las cuales dañaste puedan, de parte de Dios, como decíamos aquí, ¿no? Que puedan tener esa, ¿dónde estaba aquí lo que miramos? Sí, que esa persona, no, esa
esa falta que le has cometido no le consuma y le lleve a la tristeza. En el versículo 11, con esto ya termino, ¿qué decía? Lo estamos leyendo ahora, 2 Corintios capítulo 2, versículo 1, 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, claro, por detrás de lo que no es el amor, por detrás de lo que no es el perdón, ¿quién está? Satanás, el adversario, el enemigo. O sea, no podemos olvidarnos que detrás de toda esta falta de perdón, detrás de todos estos agravios, detrás de toda esta maldad, detrás de todas estas consecuencias, ¿quién está? Satanás. Entonces, el enemigo, ¿qué quiere? Sacar ventaja y quiere que ignoremos sus maquinaciones. Y por supuesto, si las ignoramos es porque no estamos en el amor. En primera de Pedro 5:8, ¿qué dice? Para respaldar esto: sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, ¿quién es vuestro adversario? El diablo, Satanás. ¿Cómo anda? Como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si tú no practicas el perdón y el amor en tu vida, si no practicas el hecho de que cada día tú debes procurar no causar daño a los demás, pues ahí está el enemigo. ¿Para qué? Para causar daño, para apartarte del Señor, para dañar a otras personas, para hacer mal testimonio. Y pues el mal testimonio que hace, que otros te vean como eres y digan, no, yo a esta iglesia no voy, o yo conocer de Dios como es no, en mi casa, no sé si no ir a la iglesia y hablar y predicar y orar. Pero ¿qué pasa? En la casa es una persona que es totalmente diferente. Pelea, discute, contiendas, no es proveedor, hace daño. Entonces, no hay testimonio. Entonces, muchas veces la palabra se da de tal manera de querer levantar el ánimo de las personas, de querer decir, mira, Dios te ha llamado a hacer cosas grandes y maravillosas, pero en muy pocas ocasiones se lleva a los hermanos a mirar que todo viene a partir de nuestras actitudes, de cómo nosotros aceptamos la palabra y cómo la ponemos por obra. Y de esa manera es que va a haber bendición. ¿Tú quieres bendición en tu vida, mi hermano? Cambia tu forma de actuar con los demás. ¿Tú quieres que Dios te prospere? Cambia tu forma de vivir. Vive conforme a lo que dice la palabra. Administra tu sueldo, tu trabajo. Ponlo en manos del Señor para que el Señor te enseñe cómo administrar tu dinero. Para que el Señor te enseñe qué hacer con lo que Él te da. ¿Tú quieres tener bendición en tu vida, salud? Busca a Dios para que Dios te enseñe cómo debes vivir, cómo debes alimentarte, cómo debes cuidarte, qué cosas debes evitar en tu vida. Las personas que fuman, las personas que se drogan, las personas que beben, que son alcohólicas, ¿qué pasa? No tienen amor por su vida, no tienen amor por lo que Dios les ha dado, no tienen amor por los que están a su alrededor, no les respetan. Cuando una persona se emborracha, cuando una persona se droga, se vuelve de tal manera que se vuelve agresivo, se vuelve grosero, se vuelve vulgar y daña a los demás. Y estas otras personas ya no quieren estar con Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Por qué? Lo que tenemos que evitar y enseñar a los otros, a caminar conforme al amor, conforme al respeto, conforme a la vida que Dios nos da, para que así podamos tener bendición, para que así otros puedan ser bendecidos, para que podamos tener frutos. ¿Tú quieres tener fruto? ¿Tú quieres llevar fruto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Si tú en tu vida tienes todas estas cosas, lleva fruto, y cuando lleva fruto, eres bendición. La bendición no viene porque yo te diga, mira, da 1.000.000 de euros para la obra del Señor. No, eso no funciona así, que es lo que comparten en muchas iglesias. La bendición incluso no viene porque tú traigas un diezmo, porque el diezmo simplemente se hace por obediencia y convencido de que lo que estás dando lo estás haciendo para la obra de Dios. Pero mucha gente lo hace para que otro lo vea y eso no tiene ningún fruto.
Eso no tiene ninguna bendición. La bendición viene cuando yo obedezco con amor y cuando doy las cosas, cuando hago las cosas convencido de que le estoy agradando a Dios y que estoy siendo obediente y cumpliendo su palabra. Un chico en estos días me decía, mira, pero para ir a la iglesia es verdad que uno tiene que dar que el 10% y que si uno no da que uno se va para el infierno. Y yo no, eso no es así. El diezmo no es una condición para ir al infierno o no. Porque el diezmo es algo que se hace por obediencia y por amor a Dios. Y tú tienes que conocer cuáles son las bondades, cuáles son las bendiciones de diezmar para la obra de Dios. Pero eso no quiere decir que porque lo des o no lo des te vas a condenar. Porque eso solamente lo sabe el Señor. El Señor solamente conoce tu corazón. Pero obviamente cuando empiezas a buscar a Dios, te convences de que lo que estás haciendo lo haces para bendecir a otros. Y esa es el fruto, esa es la obra de un cristiano, que con lo que hagas en tu vida bendigas a otros. Así que es lo que quería compartirte. Espero y yo sé y creo que Dios te ha hablado a tu vida y que esto sea para, como siempre lo digo, cuando salgas de aquí, compartirlo a otros, enseñarlo a otros, mostrarle, mira, la palabra, he aprendido que tengo que perdonar. Y no solamente mostrarlo por palabras, sino por hechos. Mi hermano, practica el perdón. Vive en el amor de Dios. Vamos a orar. Amén, amado Señor, te bendecimos, bendito Dios. Te exaltamos y te glorificamos por tu palabra, Señor. Gracias por la verdad que traes a nuestras vidas, amado Dios. Gracias por enseñarnos, Padre Celestial, que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias por enseñarnos, bendito Dios, que por medio de esta palabra podemos ser transformados y renovados, Padre, para ser de bendición a otras personas, Señor. Señor, hoy estamos aquí, queremos rogarte que nos ayudes a ser de bendición para otros, Señor. Que podamos marcar una diferencia, Señor, entre el antes y el después, Señor. Que hoy sea un punto de inflexión en nuestras vidas y que podamos caminar, Señor, en el perdón y en el amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser tus hijos, Señor, fieles, Señor. Ayúdanos a ser tus hijos que muestren, Señor, el conocimiento, la enseñanza que tenemos de parte tuya, Señor, a caminar como tú lo hiciste. Que nos enseñarse por medio de tu Hijo Jesús, Señor, a caminar en amor, en perdón, Señor, en integridad. ¿Cuántas veces no leímos en la palabra que Jesús estuvo con personas que eran, Señor, de un lugar dudoso, de una procedencia dudosa en cuanto a lo que hacían, en cuanto a al trabajo que tenían, Señor? Pero Él llegó allí, Señor, les mostró tu palabra y desde ese momento, Señor, tuvieron un punto de inflexión en su vida, Señor. Le dijo a esta mujer: este que tienes ahora dice que es tu marido, pero has tenido otros y ninguno de ellos es tu marido. Le enseñó, le mostró, le enseñó que él conocía su vida y le invitó a cambiar, a ser diferente. Y esta mujer fue y habló de él y esta mujer decidió cambiar, Señor. Esta otra mujer que en un momento la iban a apedrear, Señor, por la vida que llevaba. Tú, Señor, te pusiste enfrente de los otros diciendo: ¿quién es el que está libre de pecado? Claro, ninguno pudo decir: yo estoy libre de pecado, ninguno tiró la piedra, porque tú estuviste allí y les enseñaste, Señor, realmente que todos somos pecadores, pero que también tenemos de parte tuya, Señor, la misericordia de recibir el perdón, Señor. Padre, este hombre que dijo aún que era cobrador de impuestos y que dijo, Señor, que aún si alguien le había robado, le había quitado de más, se lo iba a devolver, Señor. Tú le enseñaste la integridad, le mostraste, bendito Dios, Señor, que podía ser diferente. Le enseñaste que podía dejar de pensar, de ser avaricioso, de pensar en que podía enriquecerse para mostrarle tu amor y que realmente la riqueza venía de un corazón limpio, Señor. ¿Cuántos otros sucesos, Señor, no vemos en tu palabra, Señor, acerca de vidas cambiadas, vidas transformadas porque te conocieron? Asimismo, queremos que nos ayudes a nosotros a ser como tú, Jesús, a vivir, a caminar de esa manera para enseñarle a otros, Señor, la necesidad de ser diferentes, de que este mundo pueda ser diferente, Señor, hasta el momento que tú quieras, Señor, llevarnos.
pero que podamos, Señor, marcar la diferencia, que los demás puedan ver nuestra integridad, la bondad, Señor, en nosotros, la fe, el amor, y que puedan decir realmente esta persona tiene a Cristo en su corazón. Queremos caminar, Señor, y que puedan verte en nuestras vidas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en nuestra casa, ahí en nuestro trabajo, Señor, a hacer luz. No queremos estar escondidos, Señor, ahí debajo de la cama, debajo del armario, Señor. Queremos, Señor, salir y ser verdad, Señor, ser luz, mostrar la luz de Cristo, Señor. Abrir nuestra boca, pero no solamente abrirla, sino que nuestros hechos demuestren que somos realmente hijos tuyos, Señor. Que nuestros hechos realmente demuestren, Señor, lo que es el fundamento tuyo, Señor, que es el amor, Señor, que es la pasión, Señor, por las personas, por las almas. Bendito Dios. Padre, ayúdanos a caminar en integridad. Enséñanos a caminar en integridad, en amor, Señor, y a vivir este perdón en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte más para poder recibir perdón en nuestras vidas por las cosas que hemos hecho, y así mismo poder caminar para poder perdonar a otras personas, para poder pedir perdón a otros por el daño que le hemos hecho, Señor. Yo sé que es difícil, sabemos que es difícil, pero ayúdanos, Señor. Abre las puertas, Señor, para que podamos hacer el bien. Abre las puertas para que podamos vivir, Señor, en santidad, y podamos vivir, Señor, haciendo cosas buenas para ti, bendito Dios. Que de ninguna manera, Señor, vivamos haciendo daño, como muchos lo han hecho, Señor, porque vienen las consecuencias, viene la desgracia, Señor, a nuestras vidas. No queremos desgracias, no queremos consecuencias malas ni erróneas sobre nosotros por nuestras actitudes, por lo que hayamos hecho, Señor. Queremos, Señor, la bendición de parte tuya, Señor, pero sabemos que solamente se puede llevar a cabo, Señor, si tenemos comunión contigo, si tu Espíritu Santo nos respalda. Señor, bendícenos en esta hora, bendícenos y ayúdanos, Padre, a vivir en un camino recto, Señor, para tu gloria. Padre, bendecimos este lugar, Señor. Como siempre, Señor, cuando vengo aquí, Señor, te ruego por este lugar, te ruego para que tú, Señor, veas, Señor, este lugar, Señor, traigas luz, Señor, que pueda alumbrar en medio de este pueblo, Señor, y que las personas puedan conocerte, quienes viven aquí alrededor, Señor. Sabemos que la obra no es fácil, sabemos que la obra de amor por estas almas no es fácil, que requiere sacrificio, y muchos a veces queremos tirar la toalla, mirar atrás, pero, Señor, hay muchas personas, hay muchas almas por salvar. Danos la fortaleza, danos la entereza, Señor, la seguridad de que todo lo hacemos para ti, Señor, y por ti, de que todo es por ti, Señor, para glorificarte, para darte la honra a ti por lo que tú hiciste por nosotros y por lo que has hecho por cada uno de quienes viven en este pueblo, en esta ciudad. Ayuda, Señor, a Ramón, a su esposa, a su familia, Señor, para que tengan fortaleza y para que tú puedas mantener y sostener tu palabra en sus corazones, Señor, y que por medio de ellos, Señor, esta iglesia pueda ser bendecida, así sea con ellos aquí o con otros, pero que tú les des fortaleza, les des ánimo y les des tu respaldo, Señor. Que en ningún momento pierdan, Señor, la esperanza ni la fe en ti, de lo que tú puedes hacer. Y gracias por ellos, Señor, por permitirles ser ejemplo en medio de la tribulación, en medio de la angustia, Señor, en medio de las situaciones, por ser ejemplo de siervos tuyos, Señor. Bendice esta iglesia, este lugar, y te damos gracias por ellos, Señor, por nuestro pastor y por Daniel, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria al Señor, mi hermano, que el Señor te bendiga. Gracias por